¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estaremos hablando del estado actual de Resident Evil Resistance. Comencemos. Comenzaremos mencionando todo lo positivo hasta el momento. Algo que era un problema bastante molesto hace un tiempo era pasar a una nueva zona y que el Mastermind pudiera entrar a la entre comillas zona segura, mientras que los Survivors compraban equipo. Esto era algo que muchos Masterminds abusaban, comenzando a hacer daño desde antes de que los Survivors siquiera pudieran defenderse. Ya muchos sabíamos hacerle counter a esto, pero de igual manera era algo que ayudaba mucho al Mastermind. Pero por lo menos esto ya se acabó, ya que en una de las últimas actualizaciones se añadió una barrera a la zona segura, la cual no permite que entren enemigos a nuestra zona mientras estemos comprando objetos. Encima, si el Mastermind quiere quedarse exactamente afuera de esta barrera, estará en desventaja, ya que los Survivors pueden disparar a través de esta barrera, por lo que el enemigo deberá posicionarse más lejos. Esto fue uno de los mejores cambios que se ha hecho dentro del juego. Antes de continuar con este punto, quiero aclarar que no estaré mencionando todos los balances que ha tenido este juego, solo los más importantes a mi opinión. Sin duda, uno de los últimos balances que ha recibido este juego, en mi opinión, ha sido el más importante. Les explicaré esto. January tiene su ulti, o definitiva, la cual dependiendo de la que elijamos hará algo diferente. En mi caso, siempre uso la de dejar inmóvil la cámara por 15 segundos. El problema es que por alguna razón esta habilidad era totalmente inútil contra una habilidad de Mastermind, la cual era el escudo. Me pasó que cuando el Mastermind veía la ulti de January simplemente activaba el escudo, y así evitaba estar congelado por 15 segundos, por lo que hacía a esta habilidad completamente inútil. Menos mal, esto ya fue actualizado y ahora esta habilidad ya no puede ser evitada por el uso del escudo. Esto es algo muy bueno, ya que estar esperando un par de minutos para obtener la habilidad y que luego el Mastermind la evitara era algo totalmente ridículo. También me gustaría mencionar el hecho de que en la última actualización se bajó el daño de armas de fuego, algo que hacía falta desde hace mucho tiempo, ya que últimamente se estaba beneficiando a los Masterminds, como por ejemplo, trampas que te teletransportan al inicio de la zona o balas que te infectan. Esto también debilita a los Masterminds que abusan de estas mecánicas, como Nikolai o Spencer, que se basan en solo disparar. Esto lo trataré más a fondo más adelante. En una de las pasadas actualizaciones tuvimos una adición bastante importante a lo que builds se refiere. El juego agregó variantes de habilidad a absolutamente todos los personajes, lo cual nos permite crear infinidad de combinaciones para la situación que queramos. Desde la variante de Becca que permite que por cada headshot que hagamos la ulti se reinicie, o la de January que permite plantar un virus en las cámaras. Como digo, esto nos permite muchísimas combinaciones y le agrega muchísima rejugabilidad al juego, ya que siempre podremos estar innovando en nuestras combinaciones. Y si hablamos de lo positivo, hay que mencionar el cariño que el equipo desarrollador le ha dedicado al juego. Aunque muchos culpan a Resistance de la falta de contenido de Re3, eso es tema para otro video. Sin duda alguna se nota que hay cariño por el título, ya que hasta el momento ya el juego tiene varias actualizaciones, las que nos trajeron a Jill y Nikolai, skins, mapas nuevos y mucho más. También el juego cuenta con muchísimas referencias, desde memes hasta películas, líneas de voz y muchísimo más. De momento el juego ha recibido actualizaciones cada mes. Espero que esto se mantenga así para mantener el juego vivo y con contenido fresco. Esto lo comenté hace ya tiempo. Los hackers eran muy comunes dentro del juego, colocando muchísimos leakers o controlando zombies inmortales. Esto por lo menos ya no ha pasado tan seguido, excepto por algunas pocas ocasiones. Según los parches del juego se supone que implementaron un anti-cheat. Esto se podría decir que en teoría es cierto, ya que la cantidad de tramposos ha bajado bastante. Ahora pasaré a mencionar los puntos negativos. Sin duda, algo que estoy seguro que es el dolor de cabeza de muchos jugadores de Resistance son las armas de fuego. Como ya mencioné anteriormente, estas fueron nerfeadas, pero aún así siguen molestando bastante. Muchos Mastermind ni siquiera se molestan en ocupar criaturas, solo se dedican a disparar cuando uno abre puertas, usando el clásico combo del moco y luego disparar hasta matar al Survivor, lo cual en mi opinión le quita toda la gracia al juego, ya que estamos jugando Resident Evil Resistance, no Call of Duty Resistance. Muchas veces tener una January no es ni siquiera suficiente para poder counterear a estas armas de fuego, ya que muchos abusan de las torretas automáticas mientras usan otra cámara para disparar.
Encima, si no hay coordinación entre los jugadores, es imposible poder hacerle frente a este tipo de build. Hasta el día de hoy, todavía lamentablemente no hay un sistema de matchmaking, por lo que muchas veces terminaremos perdiendo partidas contra Masterminds de alto nivel solo porque tenemos un jugador el cual recién comenzó a jugar. Se supone que hace un par de actualizaciones esto se había mejorado, pero hasta el día de hoy sigo encontrando jugadores que más que ayudar, perjudican la partida. Sobre todo ahora que está lleno de Masterminds de alto nivel, que saben explotar mecánicas. Y al igual que lo comenté en el video que hice hace 3 meses, que se los estaré dejando en este preciso momento en la esquina superior derecha, lamentablemente todavía no hay servidores. Aunque se supone que la conexión ha mejorado, esto no es 100% preciso, ya que gran parte de las partidas estarán muy lag debido a Masterminds lagueros. Esto arruina la experiencia de juego, ya que es muy probable que toquen hasta 3 partidas seguidas con el mismo lag, casi injugable. En este punto también me gustaría mencionar lo mismo que mencioné hace 3 meses, el tema de los lag switchers. Esto hasta el día de hoy sigue pasando. Ya todos saben lo que significa este término, así que no veo necesario volver a explicarlo. Cuando ven que van perdiendo, simplemente se laguean y hacen perder a propósito a los survivors. Esto lamentablemente seguirá pasando hasta que el juego tenga servidores oficiales. También me gustaría tratar el tema de las loot boxes, que también traté en el video hace 3 meses. Básicamente el sistema no ha sido modificado. Las cajas siguen costando 50.000 créditos y solo te dan un objeto. Es decir que debes tener muchísimos pero muchísimos créditos para poder conseguir los objetos. Siento que esto debería cambiar y que por lo menos debería darte 2 o 3 objetos por caja, ya que así aumentan las probabilidades de que te toque el skin que quieres. Porque la verdad ha pasado que uno está farmeando todo el día para luego conseguir simplemente 3 sprites o 3 líneas de voz. También me gustaría mencionar la dependencia de equipo. Esto no lo tomen como algo negativo, sino más como una opinión. Lo diré desde mi experiencia con el juego. Yo suelo jugar en dúo. Las típicas partidas casuales no hay problema alguno, pero al momento de una partida verdaderamente difícil, es casi imposible ganar contra Masterminds de alto nivel, ya que no hay coordinación entre los miembros del equipo, por lo que estás obligado a jugar sí o sí en un team de A4, para poder recién intentar ganarle a los típicos Masterminds nivel 100, lo cual para los que solemos jugar en solo o en dúo es un verdadero dolor de cabeza. Ya para terminar me gustaría hacer un par de comentarios. Siento que el juego va en buen camino, se mantiene fresco con las actualizaciones y balances, pero no podemos olvidar el punto más vital de un juego online, los servidores. Si el juego sigue sin esto, muchos jugadores dejarán el juego. Esto sería una pena ya que el juego es bastante entretenido con amigos. Y si tú no le has dado una oportunidad, deberías. Si el video les ha gustado, no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la vista. Y el que cuente cuántas veces dije Mastermind se gana una paleta.